Nos acompañan los amigos de Historia del CENPAT, CONICET, aquí en el Instituto Julio Besú, para guías avanzadas. Claro, saludos a Julio. Siempre quiere venir, nos dicen, y no lo dejan, ahí lo tienen enganchado en el CENPAT CONICET. Está tratando de escribir, está sobrepasado de trabajo, así que no llegó, pero hubiese estado encantado de estar. ¿Alguna vez vas a aprender a decir todo el nombre? Que no, nos han retado desde la primera vez que Eso lo hace bien Matías Chávez. Matías Chávez, ¿qué estamos presentando? Estamos presentando el espacio del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas. Hoy venimos a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, con un invitado especial, de lujo, que ya lo estuviste adelantando. Sí, claro. Uno podría decir Mauricio Fernández Pícolo, pero para familiares, amigos y alumnos es Mingo. Sencillamente. Y nos parece muy interesante la visita, y sobre todo porque viene munido de libros, viene con 3 ejemplares bajo el brazo, está en pleno proceso de divulgación de estos materiales. Uno se llama Diario del Juicio, otro Masacre de Trelew, y el último, Trelew, esa masacre que aún es fuego. Que es un libro de muchas voces. Sí, tiene autores varios como Axel Binder, Paz Escobar, mismo Mauricio Fernández Pícolo, Gonzalo Pérez Álvarez, etcétera. Y sí, son de distinto tipo, pero todos abordando la problemática de lo que fue la masacre de Trelew. Mingo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Acércate un toque más, así nos acomodamos, todo bien, tranca, sí. Vamos a hacer, bueno. Ahí está, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Nos alegra tenerte por estos lados. Bueno, a mí también me alegra estar. Recordábamos recién fuera del micrófono, el primer contacto que tengo con Mingo fue hace 16 años, hace un montón de tiempo. Un joven estudiante de comunicación social con apenas 40 kilos. No, por ahí 45. Sí, llegaba desde Comodoro Rivadavia a Trelew buscando información sobre la masacre de Trelew. Tenía algunos datos por Gonzalo Pérez Álvarez, Paz Escobar y un par de gente más, estudiantes también ellos en aquel momento. Se dice Mingo, bueno, vamos con Mingo, en Café Mi Ciudad, el peor, tengo que decirte, el peor café del mundo. No tendría que haberte invitado jamás ahí, tendría que haberte llevado al Turing. Me dice, ¿te parece? Sí, bueno, vamos. No sé por qué me gustaba, ni siquiera me gustaba, no hacen buen café en el Café de la Ciudad. Y me dice Mingo, yo tengo una cruda, porque vine anoche, como me la pegué con todo, y yo me acuerdo unas preguntas kilométricas enormes para que Mingo me dijera, bueno, sí, sí, y le pusiera toda la onda. Y desde esa época hasta acá, el camino ha sido larguísimo, Mingo, y la canción sigue siendo la misma, aunque se ha modificado, 16 años después, 20 años después, 40 años después. Bueno, sí. El tema para ser coherente con lo que habías dicho. Bueno, el tema de la masacre en realidad de Trelew sí nos ha ocupado a nosotros como historiadores y como habitantes de la ciudad, no solo en el tema de escribir algún artículo, trabajar sobre eso, sino en reflexionar y en pensar cómo se considera este tipo de acontecimientos históricos en la propia ciudad. Y pensar eso implica siempre algo molesto, parece, para estas ciudades, viste, que son bastante conservadoras, que no quieren dar cuenta de cuáles son sus relaciones, etcétera, ¿no? Así que el tema de la masacre nos pareció siempre un tema central, un tema que nos movilizó, que hizo muchísimo que creáramos una cátedra de derechos humanos. ¿Te acordás? En el 97. Bueno, a partir de ese momento nosotros, primero con esa cátedra y desde el 2005 con la Comisión para la Memoria del Pueblo, bueno, hemos logrado que viniera a Trelew casi todas las organizaciones de derechos humanos, muchísimos intelectuales, en fin, gente que junto con nosotros empezó a pensar, ¿no? Una cosa como Trelew, o sea, en la clave del terrorismo de Estado, de la herencia que teníamos, de lo que... Y también nosotros en clave local, batallar en contra de una historia, en contra de una historia construida en el marco del terrorismo de Estado, ¿no? En el marco del terrorismo de Estado, la masacre en realidad no era una masacre, sino era un intento de fuga, ¿no es cierto? Me interesa ese punto, digamos, ¿cómo era antes del 97, para los que tienen memoria, que lo van a recordar junto con nosotros?
antes del 90, desde, digamos, el regreso del Estado de Derecho hasta el 97, ¿qué era lo que pasaba un 22 de agosto? ¿Cómo era esa representación que se hacía de medios de comunicación, escolares? Exacto. Muy buena tu pregunta, mirá. Primero, bueno, 16 años, si no aprendía algo, mirá. No, pero es que primero a nivel nacional, en realidad, en el 75 o 74 creo que encontrás la última noticia sobre el tema de algún acto acerca del 22 de agosto. Y en el 75 algo más. Y después vuelve hasta el 85, no aparece en ningún diario nacional, en ningún lugar. En el 85 aparece una nota en La Calle, en el diario La Calle. Y bueno, en Trelew también pasaba esto, es decir, en algún momento se hicieron algunos pequeños recordatorios de la fecha de la Asamblea del Pueblo, en el 87, en el 88, en algún momento dimos la película de Gleiser, hicimos un debate sobre eso, jamás anunciamos que la película era de Raimundo Gleiser. Invitamos a ver una película sobre el 22 de agosto y discutimos sobre ella. En fin, no había habido espacio ni tampoco demasiado interés. Yo recuerdo incluso en los... Iba a hablar de medios hegemónicos, pero ahora es el U20. No. Sí. me acuerdo incluso en el U20 que los 22 de agosto se llamaba a la penitenciaría de Rawson, porque había una conmemoración el 15, claro. En donde había como toda una liturgia. Sí, exactamente. Donde las fuerzas vivas agradecían, recordaban. Se recordaba la muerte de Valenzuela, el guardiacárcel que muere en el episodio de la fuga. Pero absolutamente jamás se pensaba en recordar a los compañeros. Entonces, bueno, esos pequeños actos aislados fueron tomando cuerpo, ¿no? En el 93, por ejemplo, el Árbol trajo a Hellman a Trelew, y el 22 de agosto Hellman leyó uno de sus poemas, el poema dedicado a los compañeros, el poema sobre el 22 de agosto, en el Árbol. Sin embargo, se lo trajo como porque era un poeta, no porque venía para un 22 de agosto. Sí. En el 96 vino Cito Lema, empezamos a charlar la idea de la cátedra, bueno, creamos la cátedra al año siguiente, y vino Horacio González, Leo Rosisner, en fin, un montón de gente, bueno, Bonazo. En un momento estuvo Patricio Echegaray, me acuerdo. También por eso digo, además se fueron dando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese trajinar nosotros inventamos el Centro Cultural, digamos. En alguna oportunidad, un 24 de marzo, vino Tati Almeida. Tati Almeida tenía una deuda con Trelew, quería conocer Trelew, porque en realidad su hijo desaparecido en una de las agendas había dejado escrito un poema sobre el 22 de agosto. Entonces ella quería venir acá a Trelew y quería leerlo acá. Y fue la que nos incentivó ¿por qué no lo hacemos en el aeropuerto? Bueno, vamos al aeropuerto. Es decir, al aeropuerto íbamos frecuentemente y teníamos que entrar clandestinamente. Al aeropuerto viejo. Al aeropuerto viejo, que estaba acá destruyéndose. Y desde ese 24 de marzo en adelante empezamos a ir al aeropuerto los 22 de agosto, los 24 de marzo, es decir, a usarlo como espacio de la memoria. Pintamos en las paredes, centro cultural, etcétera, hacíamos, lo recuperamos desde ese lugar, empezamos a recuperarlo desde ese lugar. Cada vez que íbamos estaba más destruido. Sí, cada vez era, y todavía pienso que hay cosas que se perdieron y que me gustaría, o sea, el ruido de caminar ahí adentro con las tejas o las piedras tiradas, no en el piso, digo, sí. Pero sí, lo íbamos viendo cómo se destruía y lo íbamos rescatando. Como otra cosa, ¿no? O sea, como lo que ahora pensamos que debería ser, un sitio para la memoria, ¿no? También en esos momentos, en esos agostos, soy muy malo con esos años en particular, pero sí, por ahí un poco más adelante, la presencia de Eve, de Bonafini, ¿te acordás que fue como un revuelo en medios de comunicación? La misma presencia de las primeras madres, yo dije Tati Almeida, vino también Mirta Baravalle, vinieron otras. Pero con Eve nos pasaron muchas cosas, porque en esa cátedra de Derechos Humanos, 22 de agosto,
cuando discutíamos a ver a quién traer, en el momento que nosotros discutíamos traer a Eve, y era una propuesta de algún docente, el grupo de alumnos y otros actores de la comunidad, la mayoría de otros, qué sé yo, expresos políticos de ese momento, otra gente que militaba en la cátedra, etcétera, la verdad no se bancaban el discurso de Eve. Y entonces nos quedamos solos. O sea, quedamos solos los estudiantes y alguno o dos docentes y algún otro compañero, y vinieron Vicente Citolema y Eve, y nosotros habíamos organizado cosas importantes, ¿no? Siempre que venían estos, que quiero comentarlo porque ahora a veces se hace, lo hace el gobierno como una estrategia, pero nosotros lo hacíamos siempre, era llevar a estos militantes sociales a las escuelas o a los intelectuales directamente a hablar con nuestros alumnos, ¿no? No era tan fácil como ahora. No, por supuesto. ¿Recordás la cantidad de notas que había que hacer? Nos costaba horrores, teníamos que tener compañeros que militaran dentro de las escuelas para que permitieran, nos negaron muchas veces, hasta las abuelas, no hemos podido hacer charla en la escuela con abuelas porque nos negaban ese espacio, ¿no? Era durísimo. En una de esas, cuando viene Eve, conseguimos hacer una charla en Rawson, un colegio. Había más de 500 pibes en el colegio. Y Eve, recuerdo que enseguida distinguió 3 grupos entre los asistentes, ¿no? Aquellos que la rechazaban absolutamente, o unos que podrían ser indiferentes y los que podrían estar interesados. Y de hecho después, cuando recibíamos las preguntas, ¿no? Creo que se podrían seleccionar en esos 3 grupos que había detectado. Sí, Eve provocó una conmoción, agitó mucho. Estuvimos, por ejemplo, fuimos al colegio, pasaron cosas como esta, fuimos al Colegio Nacional, dio su charla, terminó su charla, los estudiantes empezaron a plantear cuestiones que tenían en la escuela, y ella dijo, ¿y por qué no la van a ver a la ministro? Y sí, nos gustaría, qué sé yo, pero ¿por qué no vamos ahora a ver a la ministro? Así que salimos de la charla de la charla en el colegio con un grupo de alumnos, que algunos se fueron en colectivos, otros los llevamos en auto, los que pudimos, y Eve, y entramos al ministerio y conseguimos en cuestión de segundos una entrevista con la ministra, y los alumnos plantearon sus problemas, ¿no? Así que, bueno, sí, esas rupturas en realidad que se fueron produciendo también permitieron ir instalando el tema Trelew como un tema, ¿no? O sea, como un tema, bueno, ya de la agenda, de agosto, pero además de los derechos humanos, etcétera. Y de a poco esa cosa que se empieza a institucionalizar. Sí, y ya ahí estamos en 2003, 2004. En el 2005 podríamos decir que se empiece a institucionalizar. Bueno, es un momento que se había creado la Subsecretaría de Derechos Humanos en la provincia, y se logró hacer en ese momento, con el apoyo del Estado, algo que nunca habíamos podido hacer, que era traer a todos los familiares, ¿no? Y se trajo la mayoría de los familiares a Trelew un 22 de agosto. Evidentemente la importancia del evento hizo que también, por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos, Dualde, viniera a Luis Eduardo Dualde, por supuesto, para no confundirnos, ¿no? Claro. El otro Dualde bueno. Esa beca. Sí. Claro. Viniera, y en ese momento, bueno, en ese momento pasaron 2 cosas interesantes. Por un lado, el Estado le ofreció a los familiares el apoyo para iniciar el juicio por la masacre de Trelew, y entonces por supuesto los familiares pedían el juicio también, exigían el juicio, y esa conjunción, bueno, generó varias cosas. Por un lado, un incremento del Estado, la atención del Estado al tema, y bueno, a nosotros nos permitió acceder a muchísima información. La realización del juicio, obviamente, se realizó y se juzgó y se condenó a los culpables. Después de 40 años fue un hecho, fue el primer juicio en el que un delito de lesa humanidad de la dictadura anterior
o sea, un delito de lesa humanidad de antes de 1976, claro. Llegó a juicio y llegó a un juicio exitoso, ¿no? Ahí entramos con eso. Mariana Rivas dice, hey, ¿cómo están? Yo estuve ahí con Don Hellman, como una tarada preguntándole por el amor. ¿Con cuánto? 13, 12 años. Claro. Esas cosas. Flavia. Bueno, nada, quería hablar un poco del contexto. Recién hablabas de esto, ¿no? Que fue años antes de lo que fue la dictadura, que comenzó en el 76, la última, sí. Pero que años antes también pasaban estas cosas. ¿Cuál era el contexto en ese momento de la masacre de Trelew? En la época de la masacre el contexto era obviamente una dictadura que desde 1966 se extendió hasta 1973. En este momento, digamos, en 1972, ya hacía por lo menos más de un año o año y medio que esa dictadura militar estaba cambiando bastante los métodos represivos. No es que lo que había hecho entre 66 y ese momento no era importante. Recordemos cómo se reprimió el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo y otros acontecimientos de la época. Y no es que no hubo asesinatos o políticos, sí, los hubo. Pero desde el 71 fue más frecuente el uso de la prisión a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? Y entonces, al PEN, Poder Ejecutivo Nacional. Esto significó que las cárceles en el 71 fueron llenadas con militantes políticos que se sospechaba que militaban en Montoneros, en ERP, o en la FARC, o en la FAP, o en otras organizaciones, y también los militantes estudiantiles, sindicales, cualquiera que estuviera en contra de la oposición. El abanico y el arco era muy amplio. Bueno, en ese marco, los presos los presos comenzaron a sufrir y a padecer los traslados permanentes, porque era parte de la ruptura de los vínculos políticos, sindicales, sociales o familiares o afectivos, era esto de trasladarlos permanentemente a lugares lejísimos de su lugar de origen. Y trasladaban a estudiantes, obreros, a campesinos. Es decir, sus familias tampoco disponían de los medios como para... en el caso de Trelew, en el caso de la cárcel de Rawson, mejor dicho, se trasladó también a los máximos dirigentes de las organizaciones armadas. Se la consideraba una cárcel de máxima seguridad. Ese era el contexto en el cual se produce la fuga. Antes de eso, un año antes, es el contexto en el cual comienzan a actuar entre Trelew y Rawson comisiones de solidaridad con los presos políticos. Y rápidamente, entonces, que era un hecho que podría haber sido inclusive humanitario, pensado por algunos como una actitud humanitaria, están fuera de su familia, fuera de sus ámbitos, están lejos, necesitan, no sé, jabón, comida, etcétera. Se transforma eso solo ya en un hecho político. Y entonces estas personas de las comisiones de solidaridad aceptan ser apoderados de los presos, es una figura como para reemplazar a los familiares, y los visitan frecuentemente en la cárcel. Bueno, eso se transforma en esas visitas de las comisiones de solidaridad se transforman en grandes debates políticos, porque los presos que están ahí son Santuchos, Gorregan Merlo, Pujadas, Osatinsky, es decir, los máximos dirigentes de las organizaciones armadas. Está Tosco también preso en ese mismo momento en la cárcel, y todos ellos forman parte de un debate y de un análisis compartido, digamos, de la realidad nacional y regional, ¿no? Entonces ahí hay un contacto, una relación muy significativa que puede haber alterado, o alteró realmente, las relaciones políticas en la región, ¿no? Chávez. Consulta, parte de las hipótesis más fuertes que aparecen en los libros que están presentando es respecto de qué pasaba entre Trelew y en la región antes del 72, ¿sí? Sí. Entonces mi pregunta sería hasta qué punto, cuando llegan los presos políticos y sociales,
son como produce una transformación. De hecho, en un párrafo tuyo decís que como que entra en la escena la política nacional, o por lo menos entra, digamos, se produce un cambio, pero a la vez se da cuenta de que desde antes ya había habido presos políticos, ya había una actividad fuerte de resistencia a la dictadura y demás. Sería la pregunta sería, ¿hasta qué grado fue la transformación o el cambio? No, está bien. Bueno, primero hay un libro clásico que de algún modo es el inicio de un libro clásico de Tomás Eloy Martínez, que escribió La Pasión según Trelew, que empieza con una frase, dice que en Trelew era un lugar donde no pasaba nada, lo único que pasaba era el viento, ¿no? Entonces, no, nosotros creemos que en Trelew, o en esa misma época, pasaban muchas cosas, ¿no? En esas muchas cosas había, desde siempre hubo en Trelew una intensa actividad teatral, pero digamos, acercándonos a los 70, esta actividad teatral va saliendo del teatro que aborda las cuestiones clásicas y las cuestiones clásicas y las pasiones humanas, digamos, y se va metiendo más con obras que tienen que ver con la situación social y política de la época y la denuncia de lo que estaba sucediendo en esa época. Eso pasa, por ejemplo, con el Teatro El Grillo, pero también en ese proceso y en ruptura con el Teatro El Grillo, un grupo de jóvenes más ligados después a la juventud peronista e inclusive a la FARC, algunos de ellos, logran armar un teatro estudio Trelew, donde la idea del teatro es diferente a la idea que se manejaba en El Grillo, que era la compañía independiente de teatro haciendo obras, sino que plantean que las obras deben hacerse en las calles, en las fábricas, en los lugares de trabajo, es decir, plantean otro tipo de obra. Y también plantean que el actor no debe ser un actor, que cualquiera puede ser un actor. Entonces hay un juego ahí y una propuesta diferente. El mismo Teatro Estudio Trelew arma un encuentro teatral, creo que en el 71, en enero o febrero del 71, y en ese encuentro teatral uno de los que vino fue Renzo Casali, que era un director y promotor del teatro en comunidad. Entonces ellos también, y en ese pequeño encuentro de teatro se discutió la función del teatro en la Revolución, si el teatro en la sala o el teatro en otro tipo de ámbitos. Es decir, se discutían cuestiones que se discutían en cualquier lugar del mundo en esa misma época. ¿Se ve? Y bueno, había cineclub importantes, había una intensa actividad cultural que terminó también, por ejemplo, con de la cual puede haber contribuido también la creación del Instituto Universitario Trelew y demás. Ahora bien, a pesar de que todo eso sucedía, en realidad la praxis democrática de una sociedad como la nuestra era muy escasa. Ustedes podríamos recordar, ¿no?, que desde el 58 recién somos provincia, habíamos votado alguna vez y después nunca más. Entonces, una política que está más con la idea de política de comité, de café, de acuerdos y demás, es lo que viene a romper esta cosa. No es que en Trelew había una intensa actividad cultural, se expresaba de muchas maneras, inclusive hasta una biblioteca pública como la biblioteca, bueno. Y después había partidos como el Partido Comunista, por ejemplo, que fue, narramos ahí un episodio de la primera vez que es detenido, en realidad, Elbio Ángel Bell y otros compañeros, ¿no? Elbio Ángel Bell pues, permanece desaparecido desde el 5 de noviembre de 1976. Pero esto fue en el 70. Entonces, ellos habían detenido al presidente del partido, que estaba en Comodoro Rivadavia, García de apellido. Ajá. Y entonces... Pensé que ya estaba Galo Oviedo. No, aunque podría haber... Galo Oviedo está un poquito después ya. Sí. 2 años después. Y se queda. Y se queda.
Es cierto. Bueno, habían detenido al presidente del partido y entonces ellos hacen una campaña, o sea, piensan, imaginan una campaña pidiendo la libertad y salen a pintar unos carteles en la calle y piden libertad a García, PC, ¿no? Nada más. Bueno, algún otro con otra leyenda, pero digo, la consigna es libertad a García. Y ahí nomás los agarran. La policía enseguida agarra a dos de los que salieron a pintar. Y bueno, los van agarrando a todos. Por supuesto lo agarran a Elvio Ángel Bel, que era el responsable de la operación y que estaba en un bar esperando que pasaban y le daban el aviso que ya estaba la operación, etcétera. Y los meten a todos presos. Bueno, ida y vuelta ahí, por supuesto, la causa es una risa, ¿no? El abogado es Amaya, es Mario Abel Amaya. Entonces Mario Abel Amaya dice que no puede haber delito. Esta es la realidad. Bueno, no hay delito, en todo caso hay daño, se entiende, ¿no? Hay daño, pero no hay delito en alguien que pide la libertad a un camarada, punto. Y por supuesto trata de sacarlo de la ley anticomunista, que es la ley 17401, la que prohibía cualquier actividad comunista en el presente y en el pasado, o sea que por cualquier cosa te podían acusar. La retroactividad total. Claro. Y bueno, van presos, obviamente tienen que soltar a varios de ellos, pero Bel se queda un año preso en esa ocasión. Y ahí en el medio ahí aparecen informes de inteligencia, todo muy muy detallado, pero bueno. A ese punto quería ir, digamos, Trelew empieza a interesarle al mundo a partir de los hechos del 16 y del 22, pero y por ahí es un lindo eje como para seguir, ya alguna gente lo ha escrito también, calculo. Viene a romper Trelew, en el agosto de Trelew, el octubre de Trelew, con cierta tranquilidad de los cementerios que había instaurado la base aeronaval, es decir, el reducto de la ciudad de Trelew como el lugar que maneja la base, ¿no? El lugar en donde están todo muy ordenadito. Eso, en octubre, después cuando se llevan a los vecinos, es parte de lo que les preguntan respecto de los hechos de Trelew del 22. Pero también, y acá está lo loco de la historia, cuando aparece en 2002 y en 2006 esta movida de los espías, del espionaje a la Comisión por la Memoria del Pueblo, a la cantidad de personas que que trabajaban o estábamos cerca de esa cuestión, decimos, otra vez la base está, ¿no? ¿Cuál? Claro, el tema es que siempre estuvo. Nosotros ya a esta altura tenemos una gran recolección de material. Es más, en el juicio por el tema de la masacre se exhibió una gran cantidad de material que tiene que ver de inteligencia, que tiene que ver con reglamentos, disposiciones, es decir, normas, ¿no? Y en el otro juicio, que vos decís, el juicio del espionaje, se hizo en forma, es tan importante como este del que hablábamos, porque es un juicio que es espionaje ahora, en este momento, se suman a varios episodios anteriores de gendarmería, ¿se acuerdan? De la Fuerza Aérea en Mendoza, etcétera, otros episodios de la Armada también denunciados, y bueno, y lo que nosotros podemos comprobar es que siempre fue así. Nosotros hemos, desde el momento que se ha instalado la base en la década de 60 ahí, nosotros hemos encontrado pedidos de informes dirigidos a la policía, a los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Sí, estamos trabajando sobre una base documental muy importante con respecto a esos temas. Alguna vez con Eduardo Volpa hablábamos de eso. De otro rol que es interesantísimo, no sé si vamos hasta donde llegamos, que es el de los PCI, es decir, el personal civil de inteligencia. Aquellas personas que, siendo parte de la comunidad trelewense, o directores de clubes de fútbol o de básquet o lo que sea, de repente se toman un ratito, se van al baño o no sé cómo es, se transforman copian una data, siendo personal civil, buchones, y entregándolo a la Armada, ¿no? Medios de comunicación, periodistas. Sí, obviamente, es más, creo que Nuño, por ejemplo, es uno de los periodistas que en la causa, o sea, que actuaba como
como agente de la Armada y periodista en el Chubut, ¿no? Y después cuando se jubiló del Chubut, recibió un reconocimiento por ser uno de los hombres de prensa de la Armada o algo así, ¿no? Bueno, hay de todo. Pero bueno, no, esa causa fue muy significativa en realidad y se hizo en forma paralela. Nosotros, por eso decíamos en aquel momento, y todavía lo decimos porque está pendiente un segundo juicio por Trelew, que es el juicio a Bravo, que es aquel por el quien estamos pidiendo la extradición de uno de los asesinos que todavía Estados Unidos no ha concedido la extradición. Claro, contamos sucintamente. Después de la masacre, desaparecen todos los responsables de la base aeronaval, y uno de ellos, años después, aparece en Estados Unidos trabajando con una empresa de seguridad, como ciudadano. Una empresa que le brinda servicios a las Fuerzas Armadas y a la Marina. Como ciudadano norteamercano. Como ciudadano norteamericano. Porque se hace ciudadano norteamericano. Cuando vino Obama, uno de los pedidos era, claro, traerlo a Bravo. Por supuesto. Bravo, no, fíjate. Ese juicio está pendiente, ¿no? Bueno, ahora me olvidé por dónde iba. No, estábamos hablando de esa situación de la base aeronaval como permanente. Lo que nosotros, este era el punto que quería comentar. Lo que nosotros veíamos en ese momento era, por ejemplo, que quienes estaban acusados como espías eran trasladados con autos oficiales de la Armada al juicio y esperados por los autos y llevados. Entonces, esos que estaban siendo acusados de un delito, porque no es que estaban haciendo, ¿se entiende, no? Claro, sí. Estaban siendo acusados de un delito, no era una simple contravención, ¿no? Eran llevados y bueno, la otra cosa, la otra sorpresa fue, no fue mucha sorpresa para nosotros porque no esperábamos tanto de los jueces, pero fue la condena. En ese caso fueron condenados y hasta que la condena no quedara firme se los dejó seguir trabajando. Nos entendemos, ¿no? Se los dejó seguir espiando porque ese era su trabajo. Y todavía están, creo. ¿Viste tu ficha? No. ¿No te tentó? Es como autogooglearte, ¿viste? No, esa no. Lo que sí me encontré en varias de las... O sea, sí estoy citado en la elevación a juicio y en algunas otras... Porque, o sea, algunas actividades que realizábamos, por ejemplo, con la cátedra... videos de debate, éramos me acuerdo jóvenes. en una biblioteca Cacique Nacayal y después con la Tech, etcétera, aparecieron como pruebas por parte de la fiscalía o de la querella, ¿no? Se fueron mostrados esos documentos como pruebas. Pero no me dio ese interés. ¿No pero esa curiosidad? Esa curiosidad no. Sí pienso que el conjunto de lo que mostró solo lo que mostró la Fiscalía es suficiente como para darnos una idea de que permanentemente la Armada hizo esto. Por dar un ejemplo, pedían informes, por ejemplo, de los encuentros de escritores, se pedían informes de los encuentros de teatro, es decir, sí, siempre se recogió información sobre la actividad social, cultural, entre Trelew y en la zona. Chávez pregunta, de Costa de Té. Una de las cuestiones que empieza a surgir en los últimos años y que es muy importante, sobre todo en relación a la última dictadura militar, pero claramente antes también, es la cuestión de esto de cívico-militar, ¿no? El apoyo civil, la complicidad civil y muchas veces el silencio civil. En el proceso que se produjo en Trelew en el 72 se ve claramente un rol de complicidad civil fuerte. Se puede decir muchísimo, pero me gustaría si podés hacer algún tipo de síntesis, por ejemplo, del rol de la CGT del Valle. ¿Sí? Sería algo interesante para ver ese lado. Claro. Sí. Estaría bueno también pensar que el terrorismo de Estado para nosotros no es una cosa importada totalmente, ¿no? Nosotros tenemos una larga, nosotros en Argentina tenemos una larga tradición represiva y por lo tanto sobre esa tradición represiva se instalan otras cosas, ¿no? En el caso de los sindicatos, la dictadura del 66 en adelante, pero ya o las dictaduras anteriores, o el mismo Frondizi trató de hacerlo en algún momento. Es decir, se trataba de tener una relación fluida con los sindicatos, ¿no? De algún modo.
Entonces, entre esas cosas, en la provincia del Chubut, por ejemplo, la CGT y los sindicatos, el más importantes como el de Luz y Fuerza o los textiles, además, tenían una relación casi íntima con el gobierno, y los sindicalistas se definían a sí mismos, orgullosos, como colaboracionistas, ¿no? Y en ese marco recibían subsidios, beneficios, préstamos para hacer viviendas, y más que eso, también recibían una mirada ciega, ¿no? Es decir, recibían que pudieran hacer con ese dinero lo que quisieran y de última, libre disposición. Libre disposición. Eso implicaba un compromiso político. En el caso concreto de la CGT hay 2 o 3 episodios que dan cuenta de esto. Por ejemplo, una es la primera vez que Tosco está detenido en la cárcel de Rawson en el 69, después del Cordobazo. Acá se forma una comisión de gremios, entre ellos estaba Luis Fuerza, con Gilberto Hughes, que había sido antes un dirigente de Ferroviarios. Y bueno, van a verlo a Tosco, y Tosco les entrega una nota para que den a publicidad en los medios. En la nota denuncia la situación en el penal, etcétera, etcétera. Gilberto Hughes, en vez de entregar la nota a los medios, se la lleva al jefe de la policía. Un amigo. Claro, el jefe de la policía le dice, no, mirá, esta no te conviene, decirle a los muchachos que no conviene publicarlo porque va a empeorar la situación en el penal, consecuencia no lo publica. Sí, inmediatamente lo traiciona, esto es lo que quiero decir. No obstante, cuando se crean las comisiones de solidaridad, a la CGT se la convoca, se le invita, etcétera, etcétera. Nunca brinda ningún tipo de solidaridad, al contrario, siempre empieza a poner como la semillita de que los otros son subversivos, ¿no? Entonces claro, hay que apoyarlo. Y bueno, obviamente en la asamblea no participan, en la asamblea son denunciados, en la asamblea del pueblo son denunciados por ser ellos los que habrían denunciado a los vecinos de Trelew y los que están interesados en que estén presos, etcétera, etcétera. Ese era parte del sindicalismo, pero también es cierto que en el marco de la asamblea se hace una huelga que paraliza a Trelew y en parte a Madryn y a Rawson, y la CGT estaba en contra de la huelga. Es decir, que estos dirigentes lograban manejar estos aparatos porque los nombraban interventores en cada subsindicatos, etcétera, etcétera, pero fue así. Como corolario de esto es que, por ejemplo, un sindicato como la OT tenía un representante en Comodoro Rivadavia. Sí. Para 1976, en Guilford, se arma una huelga muy importante. En Guilford, la única textil importante que tiene 2 plantas, una en el Parque Industrial y otra en el kilómetro 8. Y entonces se arma una huelga importante, y entonces los dirigentes de Trelew, que de última la OT de Comodoro dependía de Trelew, van allí, denuncian públicamente que los que están haciendo la huelga son subversivos, y los denuncian en el marco de la 2840. O sea, claramente, pues para terminar la historia, ¿no? Estos dirigentes políticos que traicionaron a Tosco, que probablemente denunciaron a compañeros, lo siguieron haciendo siempre, y lo hicieron públicamente, no solo en los diarios, sino que además hicieron formalmente, hicieron una presentación judicial y una denuncia por subversión a los dirigentes, mejor dicho, a los trabajadores que estaban haciendo la huelga, porque la huelga en Guilford era completa, no eran más de 1.200 trabajadores en huelga. Estás escuchando a Mingo Fernández Piccolo en la radio haciendo nada, de todo, feliz y contento. Flavia. Y bueno, más en la actualidad, un poco, recién mencionabas que están esperando la extradición, algo que se espera hace algunos años de Bravo, que es el que quedaría pendiente. Es el único que quedaría para ser juzgado en la causa por la masacre de Trelew. Y en esta actualidad en la Argentina, ¿no?, con algunos cambios y demás, donde parece no preocupar mucho el tema de los derechos humanos, ¿cómo está la comisión? ¿Qué esperan para lo que se viene? Bueno, a ver, no, con respecto a los derechos humanos,
Yo quiero comentar que para mí los derechos humanos es un territorio de permanente disputa política y social, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que sucede es cuando se logra que un derecho sea reconocido por una ley, logramos un paso. Y después tenemos que batallar mucho para que ese derecho reconocido en realidad sea reconocido efectivamente, sea reconocido más allá del papel. En estas circunstancias, por ejemplo, o por la perspectiva ideológico-política que uno ve que tiene el gobierno en este campo, creo que nos debemos preparar para una lucha muy intensa. Es decir, porque no se respeta bandera, no se respeta historia, los discursos. El problema que teníamos nosotros con esa narración, ¿no?, que se intentaron fugar o que todavía tenemos, ¿no?, que por eso fueron masacrados, es quizás lo mismo que poner en duda los 30.000 desaparecidos, es poner en duda cuestiones que son evidentes, que están demostradas, que están probadas. Ahora, ponerlas en duda, ¿para qué? Bueno, para obviamente disminuir el poder, o sea, disminuir el peso que tienen los derechos humanos en nuestra sociedad. Yo creo que el neoliberalismo va como perspectiva política, ideológica, tiene como objetivo destruir las organizaciones populares, sociales, sindicales, y si no las destruye, fragmentarlas, aislarlas, etcétera. Es decir, yo no espero nada positivo. Lo que me parece que sí es positivo es que hay un empoderamiento en muchos sectores de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos civiles, con los derechos políticos, y lo que debemos es abusar nuestra capacidad como para luchar por ellos, defenderlos, movilizarnos, etcétera. Tengo dos, una cortita que es una pregunta que nos hacen, dice: ¿cuándo aparece el edificio de la CIDE en Trelew? ¡Epa, mirá! Esa, está bueno. El edificio de la CIDE en Trelew aparece en la época de Alfonsín. Mirá. Sí, es interesante para pensarlo. Gente malintencionada que hace la pregunta, la tengo vos. No, es interesante para pensarlo. Hay dos cosas. Creció muchísimo el presupuesto de la CIDE con Alfonsín. En su momento la excusa era que había que hacer crecer la inteligencia civil por esto de que las leyes, que la tendencia era votar leyes que no, votar leyes que prohibieran a las Fuerzas Armadas el espionaje interno, ¿no? Ahora, y por eso ese edificio se construye en ese momento, es un centro de comunicaciones, ¿no? Ahí hay una historia muy interesante de cuando, creo que algún 24 de marzo o algún agosto se le... Inadaptados. Sí, unos inadaptados con bombitas de pintura, escrachan todo el edificio de la CIDE y que lo pintan. Sí. Y al año siguiente el doble y quedó ahí. Ahí que quedó, está escrachado, se puede ir y sacar las fotos. Sí, sí, ese es, bueno, después la CIDE también creció mucho y sensiblemente durante el gobierno de Menem, ¿no? Llegó a tener un presupuesto de más de $1 millón por día, con lo cual es un presupuesto muy significativo. En ese momento el dólar y 1.1. Claro. Y bueno, en los gobiernos siguientes también han seguido actuando y lo vemos hoy, ¿no? Los viejos agentes o nuevos agentes, la disputa que hay con el tema de la inteligencia y con el tema de la información que recogen, ¿no?, cómo la utilizan, ¿no? Mingo, muchísimas gracias. La verdad que siempre se pasa un buen momento. Bueno, comento así al pasar porque habíamos venido por unos libros. Sí, así viste cómo es esto. ¿Cuánto sale? Hicimos 100 pesos acá y... No, bueno, presentamos 3 libros, lo digo cortito. Uno se llama Diario del Juicio, es un libro que ha sido ya editado por la provincia, por el Fondo Editorial de la provincia. El juicio por la masacre que fue. El juicio por la masacre. Es una crónica que hacen Axel Binder, Luis de Ovide, mirá, Nahuel Chiquichano y Natalia Guerreiro. Mira, aquella mañana tarde en Rawson, ¿te acordás? Ajá. Sí.
Wow. Entonces es algo que pensamos entre varios hacer, y después los que lo llevaron adelante, lo hicieron y lo concluyeron fueron ellos. Sí, lo llevaban casi online, ¿te acordás que venía? Exacto, sí. Después está Trelew, esa masacre que aún es fuego, que es el libro que estamos presentando. Quiero comentar que tiene varias poesías. Ajá. De Jorge Espíndola, de Viviana Gilev, de Vicente Citolema. Tiene un prólogo de Vicente Citolema también. Mira. Y reúne artículos que abordan el tema de la masacre de distintas perspectivas. Y el otro que vamos a presentar es uno que se llama El Masacre de Trelew, que es de Gonzalo Pérez Álvarez y mío, que se editó en la editorial Escaparate en Chile. Mirá. Y que es un libro más pensado para la difusión, junto con una colección América muy interesante. Sí. En la que se publican otros títulos y temas de interés. Mirá. Para la historia reciente latinoamericana. Bueno, ¿esto se presenta dónde y cuándo? Esto lo vamos a presentar esta noche en Trelew, en Mandala, a las 19 horas. El boliche del amigo Abraham. Sí, con amigos, algún músico, lectura de poesías, etcétera. No conozco el detalle de la presentación, pero... Lo que pasa después te sorprenderá. Sí, claro. El presentador sí va a ser René Guerrero. Sí. Ajá. Y bueno, también lo presentamos acá, junto con la obra de La Escalera, el sábado, creo que a las 20 horas. Ah, mirá vos, ¿en el Teatro de la Escalera? En el Teatro de la Escalera. Ahí con los amigos Bordenave and Family agregados. Matías, sí, sobre el final, contanos. Una línea, agradecerle infinitamente la visita a Mingo y a ustedes por darnos la excusa para charlar con él un rato. Siempre está bueno. No, hay algo que decía Mingo al final que yo creo que vale para los 3 libros, que son material de divulgación, más allá de que está hecho por investigadores y por docentes profesionales. Es un buen material de divulgación. ¿Por qué? Porque los profes generalmente nos interpelan diciéndonos, bueno, ¿qué leemos sobre la masacre de Trelew? Bueno, claro. Aquí tienen material para leer. Acá tenés de todo. Y de hecho uno de los artículos que está incluido en el libro Trelew, esa masacre que aún es fuego, es sobre cómo trabajar didácticamente este tema en el aula, que es muy importante en términos de perseveración, de memoria, de derechos. Me reinteresa. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Acá nos escriben los amigos de Unidos y Organizados. El concejal Fran Albanesi nos cuenta que hoy a las 7 de la tarde, la calle Pujol Norte 340, se va a presentar la película de Mariana Ruti, que te tiene por ahí también, ¿no? Como ¿no te ha entrevistado? No, Mariana Ruti, nosotros desde la cátedra 22 de agosto colaboramos con ella en la preproducción, pero después... esas cosas de edición. Después, esa vez que se presentó la película en Trelew, que nunca estuvo tan lleno ese cine, también nos estaban investigando, ¿te acordás? Sí, ese día nos tomaron fotos a todos, y esa es parte de la investigación que hizo. No, claro, por eso una cosa para pensar con todos estos juicios y estas cosas es que el tema sigue presente. Es decir, el tema no es algo que pasó hace 40 años y ya estamos tratando de cómo desempolvar una ruina. No, es porque las prácticas, los sujetos, las instituciones están presentes. Tal cual. Téngalo en cuenta. Gracias, Diego. Pero no para que se asuste, sino para que se active. Si no, no se asuste, señora, actívese. Muchas gracias por venir.